La semana pasada empezamos a hablar de, el tema es todo lo que es la Torah oral, porque la Torah escrita, todo el mundo sabemos que tenemos la Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim y todas las Perashiot, pero mucho no sabemos, hay gente que mucho no sabe, y principalmente las mujeres, porque los hombres ortodoxos que sí estudian el Talmud, la Mishnah, pero a veces no sabemos qué es, de dónde se originó, qué es la Torah oral. Ya lo vimos la semana pasada, nomás hacemos un pequeño resumen de un minuto, que en verdad cuando se entrega en Har Sinai, se entrega la Torah escrita, y ahí, sí, que es la Torah que le entregaron a Moshe Rabbenu justamente, en esta perashá que vimos también, la entrega de la Torah, los 10 mandamientos y toda la Torah, pero también se entrega aunado una Torah oral, que no era escrita, sino era para poder explicar. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Para poder explicar la Torah oral, porque sin la Torah escrita, porque sin la Torah oral, sin la Mishnah, sin la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral no se hubiese entendido, no se entiende la Torah escrita. Entonces era como un manual que se le entrega para poder entender eso. Ahora vamos a ver eso. Entonces no se podía escribir durante muchas generaciones. Incluso no había, como hoy tenemos Shishá, Sidre, Mishnah, 6 tomos de una Mishnah, sino había Sheshmeot, 600 tomos de Mishnah, no 6. Nosotros hoy tenemos 6, Shishá, Sidre, Mishnah, pero en ese momento había 600 Shishá, Sidre, Mishnah. Abraham vino, todavía no había la Torah, pero Abraham vino, en la Gemara cuenta que tenía más de 500 Perakim de Masejet Avodah Zarah, de lo que era el tomo de Avodah Zarah, porque Abraham vino en esa época, era todo puro idolatría. Entonces, se entregaron casi 600 tomos de lo que era la Torah oral para explicar la Torah escrita. Con el tiempo se fueron perdiendo, se fueron olvidando. Después de las redifot, las persecuciones, ya hubo persecuciones, si vamos a ver, hubo persecuciones primero de los babilonios, que mandaron al exilio al pueblo judío, lo mandaron a Babel, con Nebuchadnezzar, con el rey Nabucodonosor. Después volvieron. Después hubo persecuciones de los griegos, cuando llegaron los griegos, los helenistas, en el año 34, que es de la inauguración del segundo templo, el segundo Bet HaMikdash, y ahí también fue una persecución tremenda de los griegos. Entonces todo eso hizo que la gente se vaya olvidando. No es que uno puede estar tranquilo en su casa, en su yeshivá, en su academia estudiando, sino que eran persecuciones, y todo esto hace que se pueda conservar lo que está escrito, pero lo que es oral, lo que es de memoria, se iban olvidando. Y luego viene también la destrucción de los romanos, que llegan a Eretz Israel, después de los griegos, y la persecución romana, y toda la dominación romana, y la destrucción del segundo templo, segundo Bet HaMikdash. Todo eso se fue perdiendo hasta que llegó uno de los Nesim, de la casa de los príncipes, que eran los dirigentes, líderes del pueblo de Israel, Rebbi, o se decía, Rebbi era el nombre, como el título que le decían, o Rebbi Udá Nasí, Rebbi Udá se llamaba el príncipe, o Rabbenu Akadosh, que le decían Rabbenu el sagrado. Entonces él se dio cuenta que esto, justo en ese momento, había un momento de paz, porque él era muy amigo de un emperador, Antoninos, que era Marco Aurelio Antoninos, y entonces era muy amigo de él, y estudiaban juntos. Hablamos la semana pasada, cómo secretamente estudiaban. Entonces ellos se dio cuenta que era un momento de paz, y ese momento de paz, de tranquilidad, tenía que aprovecharlo, porque sabía que después de este emperador, quién sabe otra vez los romanos qué va a pasar, como que pasó después. Entonces no van a poder. Entonces, si no lo hace él ahora, en este momento, en este momento hay un pasú que dice, un versículo, que es el momento para hacer algo por Dios en este momento, aún cancelando algo que está escrito en la Torah, que no se podía escribir esa Torah oral. Ya explicamos por qué. ¿Cuánto tiempo duró este tiempo de paz? El tiempo de paz, ahora, justamente todavía estamos ahora vamos a hablar de eso. Fueron 5 emperadores. Incluso en la historia romana, si ustedes van a pongan los 5 emperadores buenos. Así se llamaron en Roma. Los 5 emperadores buenos. Después de Vespasiano, que fue el papá de Titus, que destruyó el Bet HaMikdash. Después de Titus vino su hermano Domiciano, que era peor que él, que puso el Fideus, se llama un impuesto muy grande sobre el pueblo judío. Después de Domiciano vino otro emperador que era de origen español, Trajano, que
que hasta ahora está el arco de Trajano y está el obelisco de Trajano en Roma. Después vino Adriano, que todos estos emperadores eran muy malos con el pueblo judío. Y cuando muere después Adriano, sube ya, a partir de ahora, los 5 emperadores buenos. Llega el Antonino Pío y después Marco Aurelio. Y después vamos a ver Cómodo, Caracalla, lo que vamos a estudiar ahora un poco, en esa época, que eran los 5 emperadores buenos. Entonces Rebbe dijo, si no logro ahora reunir todas estas Mishnayot, de por sí se perdieron de 600, quedaron 60, entonces se van a terminar de perder las últimas, todas. Entonces trajo a cada rabino para que cada uno venga y diga su alajá, diga lo que enseñaron, todo. Entonces fue y escribiendo lo que hizo Rebbe, que salvó, entonces eso es la Torah oral, que hoy en día se conoce como la Mishnah y el Talmud. Hablamos de las pasadas. ¿Cómo? Rabbi Udá nació. Rabbi Udá era descendiente de Hillel, y la saqué de su generación de los Nesiim. Durante más de 1000 años, desde los días de Moshe Rabbenu, hasta los días de Rabbi Udá Nasi, que estamos hablando más de 1000 años, Rabbi Udá Nasi, estamos hablando en el año 190 aproximadamente de la era común, de esta era. Nadie había compuesto un texto escrito con el propósito de enseñar la ley oral en público. Sí había, la gente escuchaba, sí, pero era para particular. Los jajamim escuchaban, anotaban cosas particulares, pero no para dejarlo plasmado y enseñar en público, ¿sí? Entonces sí había escritos, pero esos escritos eran particulares. En cambio, en cada generación, el jefe del Sanedrín, o sea, a las generaciones anteriores, o el Nabí, el profeta de esa generación, siempre tomaban notas de lo que habían estudiado para sí mismo y las enseñaban, de las enseñanzas que ellos habían recibido de sus maestros, y ellos la enseñaban, ¿qué tal? Oralmente. Y hasta ese momento había anotaciones particulares y las iban diciendo, pero nada escrito para poder enseñar. Como dijimos, con el surgimiento del imperio griego, que dominaron sobre Judea, sobre Israel, y después el imperio romano, la persecución que había de los judíos durante el segundo templo, segundo Bet Hamikdash, cada vez se hizo más difícil aprender, cada vez se hizo más difícil transmitir esa Torah oral, que ahora vamos a ver para qué servía. Además, durante esa época, entonces hubo muchas disputas, muchas divergencias, porque, yo había estudiado así, no, a mí mi maestro me enseñó así, no, pues tú estás equivocado, y empezaban los mahloket, empezaban las discusiones. Shammai, Hillel, los alumnos, ahí empezaron los alumnos, Hillel y Shammai solamente discutieron en 3 cosas, pero los alumnos, ahí cada uno interpretaba de su maestro, entonces ahí salió todas las discusiones. Entonces se empezaron a aumentar, y también debido al decreto contra el estudio de la Torah, había muchas alajot, muchas leyes que quedaron sin resolver, porque ya no pudieron llegar al término. Todo eso requeriría de paz, de tranquilidad. Entonces, ahí fue donde aprovechó Rabbi Udá Nasi y escribió. Eso era la época de los Tanaim, ya estudiamos la semana pasada. Tanaim eran los estudiosos, los que iban estudiando. Pero los sabios del periodo talmúdico, que era cuando se muere en el año 217 o 219, fallece Rabbi Udá Nasi, se acabó, terminó la época de los Tanaim, que eran los que habían plasmado, los jajamín que habían cada uno dictado y él había escrito. Entonces ya termina esa época y empieza año 217. Empieza una época que se llamó la época de los Emoraim. ¿Qué es Emoraim? Emoraim, ellos son los que continuaron estudiando, esclareciendo y desarrollando unos propios conocimientos. O sea, ya empieza a analizar todo lo que había escrito Rabbi Udá. Todo lo que había escrito Rabbi Udá Nasi en las Mishnayot, como era muy escueto, era muy conciso. Entonces ahora viene el Talmud, que de una Mishnah, vamos a decir, de 4 o 5 renglones, como ven acá. Bueno, acá no se puede, una Mishnah, el Talmud es inmenso, pueden hablar hojas y hojas de 4 o 5 renglones para entender lo que quiso decir el Rabbi Udá Nasi y lo que escribió en la Mishnah. Cuando muere Rabbi Udá Nasi, se intensificaron otra vez, después de que muere Rabbi Udá Nasi, se empiezan a intensificar otra vez las persecuciones contra los judíos que vivían en Israel. Entonces,
Sabíamos que también había judíos, muchos judíos que vivían en Babel, desde la época de Hashverosh, de la época del Nes de Purim, que algunos volvieron, y no todos, pero no todos. Pero muchos vivían en Babel. Babel era Irak, lo que hoy se conoce como Irak. Y ahí era abierto, ahí sí los dejaban, tenían derechos los judíos abiertamente. Entonces había una migración que incluyó a los principales rabinos de la época, incluyendo alumnos de Rabbi. Cuando murió Rabbi Yehuda Hanassi, los alumnos uno era Rabbi Abba Arijá, era muy alto, le decían el alto, era más conocido como Rab. Acuérdense, este se llamaba Rab, es uno de los grandes Jajamim, solamente con el título de Rab. Uno de los principales alumnos de Rabbi Yehuda Hanassi. Otro de los sabios también de Rabbi Yehuda Hanassi tenía Shemuel. Shemuel incluso era el doctor de Rabbi Yehuda Hanassi. Era un joven, pero era doctor. Generalmente en esa época todos los rabinos tenían su oficio, todos los rabinos tenían su trabajo, casi nadie vivía de rabino, pero aparte eran rabinos muy, muy grandes. Y así fueron durante un tiempo las grandes academias, las yeshivot de aprendizaje, tanto en Babilonia como en Israel, que iban viajando regularmente de un lado para otro, los jajamim, a ver qué escuchaban acá, a ver qué enseñaban acá, iban para allá y transmitían entre Babel y Israel. Acuérdense que prácticamente el judaísmo en el mundo era Babel, Israel. Había algunos por acá, pero todavía no se habían dispersado. Se habían dispersado hacia Babel, había algunos en España, pero lo fuerte era en el imperio, había unos en el imperio romano, que era todo el imperio romano, era todo prácticamente Europa, pero lo fuerte era Babel, Israel, ahí estaba la base de la Torá. El Talmud es una colección de escritos que cubre toda la gama de las halajot. Todas las leyes están en el Talmud, y ahí fue recopilado, y vamos a ver que fue editado después entre los siglos III y el siglo VI. O sea, el Talmud empezó a escribirse a partir del año 200, empezó a estudiarse para luego escribirse a partir del año 250 y se terminó de escribir, vamos a ver, en el año 500. Justamente en el año 499 de esta era, ahí fue cuando se termina de escribir el Talmud. Pero vamos a ver qué sucedió. Talmud, en hebreo, significa aprendizaje, como el Talmud Torah, ¿no? Eso es Talmud. El texto principal es la Mishnah. La Mishnah es el texto principal y después viene todo lo que se analiza. Y ahí los rabinos empezaron a analizar, continuaron. Muchas de las enseñanzas se recopilaron en dos grandes tomos. ¿Qué quiere decir? Había dos Talmud. Un Talmud se recopiló en Jerusalén, en Israel. No en Jerusalén, porque Jerusalén no existía, era Aelia Capitolina, ya Adriano le había cambiado el nombre. Pero en Israel se llama. Entonces había un rabino que empezó a escribir todas las explicaciones de la Mishnah y se llamó Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, que contiene también las enseñanzas de los rabinos de la tierra de Israel. Pero había otro Talmud, que es el que se utiliza, es el Talmud Babli, el Talmud de Babel. Es el que se estudia hoy en día en todas las academias, en todas las yeshivot. Vamos a ver por qué. Estas dos obras escritas en dialecto arameo, porque fueron escritas en arameo, eran diferentes. El arameo era el idioma que todo el mundo hablaba en ese momento, que se hablaba en Oriente en ese momento, en toda esa área, pero había un arameo diferente. En Israel era un arameo diferente, occidental, y el otro oriental, pero es un arameo que los dos están escritos en arameo. Las ediciones estándar del Talmud de Babilonia tienen 2.711 hojas. Si uno sabe cuántas páginas tienen, de doble cara, tiene 2.711 y muchos están llenas de enseñanzas de otros rabinos. Normalmente se llaman Shishim Masechtot, se llaman 60 tomos, así, Talmud son, o por ejemplo cuando dice que Siuma Shas, termina el Shas es Shishim, son 60 Gemarot, 60 Masechtot, pero realmente no hay 60, realmente hay 37. Hoy si una persona, las cuentas son 37, no son 60. De esos 60 se perdieron 23 tratados que nunca más, antes no era imprenta, eran escritos y para copiar otro escrito había que escribirlo, transcribirlo, no era que lo meto en una fotocopiadora y sale, era muy difícil. Bueno, eran 23 de esos 60 se perdieron. Hoy en día solamente tenemos
tenemos 37, y incluso ya habíamos contado que se perdieron también, de 600 tratados de Mishnah, quedaron 60, y de 60 quedaron 37. O sea, imaginemos todo lo que se perdió de todo lo que había de todos esos tratados. ¿Por qué se necesita el Talmud? ¿Para qué necesito el Talmud? ¿Qué es la Torah? La Torah. La Torah te dice lo que hay que hacer. Las leyes, que se puede, lo que no se puede. Pero viene el Talmud. ¿Para qué necesito el Talmud? En la Torah hay varios pesukim, hay varios versículos en los que no se entiende a lo que se refiere. Por ejemplo, la Torah te dice que hay que hacer Brit Milá. Punto. ¿Qué es Brit Milá? Ok, hay que hacer una circuncisión. ¿Qué es circuncisión? ¿A dónde? Puede ser que yo tengo que hacer Brit Milá acá, cortar. La Torah no dice que hay. Entonces dice Brit Milá. Brit Milá. ¿Qué es? Puede ser que yo cortar circuncisión, la parte que sobresale. Pues, acá está, corto esto. O, entonces, la Torah te dice que hay que ponerse el tefilim, ¿no? La Torah te dice, Uxartam, leota, leadeja, vas a amarrar el tefilim en tu brazo, en tu cabeza. ¿Qué es tefilim? ¿Qué es tefilim? La Torah te dice, vas a amarrar el tefilim. Espérate, primero explícame, ¿qué es tefilim? La Torah no te dice que es un tefilim. La Torah te dice que es un cubo negro que tiene pelashiyot adentro y que tiene que tener unas resuot, unas cuerdas para amarrar y todas las cosas. La Torah te dice, te vas a poner el tefilim en tu mano y en tu cabeza. ¿Pero qué es tefilim? Si no tengo la Torah oral, yo no sé lo que es tefilim. Si yo no tengo la Torah oral, yo no sé a dónde se cortan en Brit Milá. O sea, la Torah solamente te dice cosas, pero no te dice dónde. Entonces, en el momento que se entrega la Torah escrita, se entrega la Torah oral. Para que tú sepas, la Torah te dice que en Sukkot tienes que agarrar 4 especies. Ok, 4 especies ¿de qué? ¿De qué? Lulá, betrova, decir, pero ¿cuál es el betrova? ¿Y qué tengo que hacer con la 4? ¿Tengo que agarrar y ya, nada más? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces, la Torah te dice, tienes que hacer una azúcar. ¿Sí? ¿Qué es una azúcar? Entonces, hay muchas cosas. La Torah solamente te dice, tiene que venir todo el Talmud, toda la misión del Talmud, para enseñarte a dónde se hace Brit Milá, cómo se hace un Brit Milá, cómo se pone el tefilín, todas las cosas que la Torah no te lo dice. Lo mismo se aplica así para los demás mandamientos, las demás misbot. Se dan más detalles en la Torah escrita para algunos mandamientos que para otros, pero en general no hay información en la Torah de cómo se deben hacer las cosas. Nada más te dice, tienes que hacer esto. ¿Cómo? No, ya, eso está toda la Torah oral que te viene a enseñar. Entonces, por eso se necesita. Entonces, ahí es donde entra lo que es la Torah oral, que se entregó junto con la Torah escrita, solamente oral, para que vayan explicando los jajamim y haya más apertura. No es algo escueto, no es algo que ya lo que está escrito está escrito. Por eso no se escribió, porque iban aumentando de acuerdo también a las generaciones. La Torah oral es un manual, es una guía para la Torah escrita. Con ella podemos comprender lo que significa la Torah, los detalles, las diversas misbot que nos ordena la Torah. Pero la misma Torah te ordena que no te apartes de lo que te digan los jajamim. Dice, Lo tasur min adabar así agidu lejay amim musmol. No te apartes de lo que te digan los rabinos, entendidos, ni a la derecha ni a la izquierda. Y las tradiciones, como dijimos, sabemos que de la Torah oral fueron transmitidas de Moshe a Yoshua, y de Yoshua a los Ekenim, a los ancianos, y los ancianos a los Anshe Knesset Gedolá, a los grandes rabinos, los 120 rabinos que eran los del Sanedrín. Y después ahí se fueron transmitiendo hasta que, como dijimos, Rabbi Yehuda Hanassi la escribió en la Mishnah, y después salió lo que conocemos como el Talmud Yerushalmi, que es que vamos a hablar de eso, y el Talmud Babli, que son 2, que este es el que se estudia normalmente. El otro Yerushalmi generalmente no se estudia. Ahora vamos a ver todo eso. Pero ¿qué pasaba? Estamos hablando ahora, ya en la época todavía era una época buena, estamos hablando más o menos en el año 211, años de 211 de esta época. Estos son el Talmud que dijimos que tiene 2711 hojas, que se estila en muchos lugares estudiar una hoja por día, se llama Daf Yomi, que se termina en 7 años y medio. O sea, si uno estudia una hoja por día, hay tratados muy fáciles, hay tratados muy difíciles, pero estudiando una hoja por día en 7 años y medio se termina. Eso lo había puesto el rabino Meir Shapiro. Bueno, en el año 211 accede como emperador, también un emperador bueno, después de que muere Marco Aurelio,
se llama el emperador, bueno, ya sabemos que, bueno, había fallecido el emperador Antonino, fue el primero de los buenos. Después llegó el César Marco Aurelio, que era el amigo de Viuda Nasid, como dijimos, acá se pudo escribir la Mishnah, y luego sigue el emperador, el César Caracalla, así se llama, no tiene cara de bueno, pero era muy bueno. Este restablece a los judíos todos los derechos, a su vez les da libertad ilimitada para poder llevar a cabo todo su cumplimiento de la Torah y las Mitzvot. Hasta ese momento Adriano no dejaba estudiar Torah, no dejaba Brit Milá, no dejaba muchas cosas. Y el Trajano, todos los emperadores, aunque después hubo una apertura, pero este también fue muy, muy bueno, este emperador. Pero después sigue, en el año 222, asume otro emperador en Roma, que se llamó Alejandro Severo, que aunque su apellido aparentemente se ve que era muy severo, pero no. Al contrario, él promueve la amistad del pueblo romano con el pueblo judío, e incluso en su propio palacio en Roma, en lo que hoy se conoce como el Foro Romano. No sé si alguna vez fueron a Roma, caminaron por el Foro Romano, está el palacio de él, pero ya no está el cartel. En la puerta de entrada de su palacio escribió, Mandesanach leminach alta asel javeraj. Lo que odias para ti mismo, no se lo hagas a tu compañero. Eso es un dicho del Pirkei Avot, de Hillel HaZaken. Él lo escribió en la puerta de su casa. Lo que le odias a tu compañero, lo que odias para ti mismo, no se lo hagas a tu compañero. Aunque la mayoría de los jajamim ya vivían en Babel, ya se habían ido a Babel, a Babilonia, ¿sí? Todavía quedaba una considerable comunidad judía en Israel. Mientras tanto, los centros de aprendizaje, las yeshivot en Babilonia, continuaban floreciendo. ¿Por qué? Porque los gobernantes de babilonios habían sido muy buenos con los judíos y les daban apertura, una gran apertura. Y más adelante, después vamos a ver, hasta en el año 300, en el año 4152, que es el año 392 de la era común, un rabino que se llamaba Rab Ashi, junto con su alumno y compañero de estudio, se llamaba Rabina, emprendieron la edición de lo que se convertiría en lo que es el Talmud Babli, Talmud de Babilonia. Ellos, Rab Ashi, vamos a ver, y Rabinat, su alumno y compañero, ellos empezaron a escribir, porque el Talmud también era todo oral, era todas explicaciones oralmente de la Mishnah, pero ellos empezaron a plasmar todo lo que es el Talmud. Incluso se encontró hace unos años una piedra tallada de la yeshiva de Babel, algo impresionante, está en un museo, está en Irak. Es una piedra tallada de cómo estudiaban y cómo llegaban a las academias los alumnos. Acá la van a ver, ahora se las voy a mostrar un poquito mejor. Rab Ashi cómo enseñaba y cómo tenía su meturgemán. Meturgemán era el traductor. Y todos los alumnos, ahora van a ver arriba, abajo, ahora van a entender un poquito mejor. En un museo en Irak, que está inaccesible. Bueno, ¿Qué Talmud es Babli? el Talmud Babli. Esto es en Babel. Babel es Irak. Vamos a ver. El rabino principal, pero dijimos que en la tierra de Israel todavía quedaban judíos, quedaban comunidad. El rabino principal en la tierra de Israel en ese momento era Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, que había fallecido en el año 259. Su yeshiva la tenía en Tiberia y él fue la última de las 10 ubicaciones del Gran Sanedrín. El Sanedrín fue pasando de diferentes lugares y donde él estuvo en Tiberia fue el último lugar donde estuvo el Sanedrín. La Gemara describe a este jajam, Rabbi Yohanan, me habla así porque es importante. Él dice, este Rabbi Yohanan era una belleza impresionante. No tenía barba, porque no le crecía barba, pero así cuentan la Gemara en el Talmud Baba Mesia, en la página 84. Él era, lamentablemente, pero su vida personal fue trágica, ya que sus 10 hijos varones habían fallecido. Incluso él, cuando iba a consolar a alguien, se llevaba un huesito de su último hijo para consolar. Mira, dice que murió un hijo, mira, este es el último de mis 10 hijos. No obstante, Rabbi Yohanan utilizó, como dijimos, eso para consolar a los padres. Este Rabbi Yohanan fue el que compuso el Talmud Yerushalmi. El famoso Talmud Yerushalmi, que vamos a ver por qué no se estudia hoy en día tan frecuente como el Talmud Babli. Entonces, él compuso el Talmud Yerushalmi, pero no pudo completar la obra. Por eso no se estudia, porque nunca se pudo completar como el Talmud Babli. ¿Por qué no se pudo completar?
Él falleció en el año 290 y se había convertido en la principal autoridad talmúdica en la tierra de Israel. Pero en ese momento subió también un emperador que se llamó Galus, que este emperador fue ya cuando atacó y devastó a la tierra de Israel. O sea, ya terminó prácticamente esos 5 emperadores buenos, y este emperador que se llama Galus, él en el año 351, que en el año 4111, él atacó, devastó la tierra de Israel, porque él escribió el Talmud, pero sus alumnos seguían escribiendo, no se pudo completar, y puso muchos decretos antijudíos este emperador. Entonces se tuvo que terminar de escribir, o sea, no se terminó de escribir el Talmud de Yerushalmi y se quedó incompleto, perdón, sí. ¿Qué generó que fuera este emperador malo? O sea, ¿qué hizo que cambiara la situación? Cada uno venía con su idea diferente. Ajá. Todos del cielo, eso sabemos. Pero aportaban impuestos, ¿no? Mientras tanto el pueblo abonaban impuestos. Sí, exactamente. Aparentemente, hay una respuesta. Aparentemente, los romanos también peleaban contra los persas y contra los babilonios, si que era otro imperio, y dentro del imperio babilonio y persa había muchos judíos. Entonces los judíos se pusieron del lado del enemigo, entonces ustedes son judíos, como pasa en todo el mundo. ¿En qué año subió él? 351. Pero si el rey murió en 290. Sí, pero sus alumnos siguieron todavía escribiendo, completando, pero ya no lo pudieron completar. O sea, él escribió, pero sus alumnos siguieron completando en base a las enseñanzas, pero tuvieron que dejarlo. El Talmud no se escribe de un día para otro, puede tardar años. Vamos a ver que el otro Talmud tardó muchísimos años. Ambos Talmud contienen muchas de las mismas enseñanzas, o sea, a veces se repiten en uno en otro, en diferentes academias. Bueno, como no se terminó de escribir por completo, no se pudo redactar por completo, mientras que el Talmud Babli sí se terminó de redactar por completo. Entonces, además, debido a que el Talmud Babli se terminó 150 años después, entonces, generalmente cuando se escribe después, ya pueden ver cosas que quizás estaban, había diferencias en el primero. Entonces, generalmente siempre el que escribe el último ya ve todo lo que habían analizado al principio. Por eso, es ampliamente considerado y tiene mucho más autoridad lo que se conoce como el Talmud Babli. Después de esto, la mayoría, otra vez, después de este César, otra vez emigraron muchísimos rabinos hacia el lugar donde podían ejercer, el lugar donde podían ser libres, que era el imperio babilónico, que era Babel, Persia, todo eso era un imperio. El compañero de este rabino, que era también ahora vuelvo un poquito más atrás, Rabbi Yohanan, su compañero de estudio se llamaba Rabbi Shimon ben Lakish, conocido como Resh Lakish. En principio, el oficio de su compañero de estudio era ladrón, ratero. Él se dedicaba a robar. Él era un judío, era un ratero, ladrón, tenía todo su grupo, tenía todos sus secuaces. Y un día, este Rabbi Yohanan, que dijimos que tenía una belleza impresionante, se estaba bañando en un río. Y este ladrón lo vio desde arriba de la montaña y pensó que era una mujer. Porque se veía una belleza impresionante, sin barba. Pensó que era una mujer. Entonces empezó unos saltos agigantados, cuenta el Talmud, hasta que llegó para poder agarrar a esa mujer. Pero cuando llegó se dio cuenta que era un hombre, a él no le gustaban los hombres. Y entonces, cuando llega y ve que es... Y le dice, se quedó, dijo, no, pensé que eras una mujer. Y le dijo, mira, yo tengo una hermana que es más bonita que yo, más belleza que yo. Si tú eres judío, era conocido, porque no era un ladrón normal, era conocido el ratero fulano de tal, que nadie lo podía agarrar. Entonces le dijo, si tú te acercas y empiezas a estudiar conmigo, yo no sé nada. Tú empiezas a estudiar conmigo y yo te prometo que te voy a dar a que te cases con mi hermana. Y al final, sin embargo, Rebbe lo canalizó para el estudio de la Torá, y empezó a estudiar, y no solamente que empezó a estudiar, se hizo su jabruta, se hizo su compañero de estudio, era picudísimo, Resh Lakish con Rabbi Yohanan, estuvieron estudiando muchos años, y le dio a su hermana, se casó, era su cuñado también. Después, más adelante, bueno, para ese rab, ya se habían ido los rabinos hacia, como dijimos, los grandes rabinos hacia Babel, pero quedaban todavía la descendencia de Rebbe, que era el de Hillel, que eran
los Nesiim, los príncipes, y había un rab que se llamaba Rabbi Yehuda Nesiá, no Rabbi Yehuda Nasi, Rabbi Yehuda Nesiá. Era el noveno de la familia de Hillel. Fue la última persona en ser aceptada como Nasi, como príncipe por todos los judíos. O sea, el último que ya era considerado como el líder, como rabino de todos. Como dijimos, después que fallecen Rabbi Yohanan, fallece también antes su jabruta, su cuñado, Resh Lakish. Las generaciones posteriores de Moraim en Israel habían continuado agregando, como dijimos, algunas cosas faltantes en el Talmud, pero después ya no pudieron completarlo y así se tuvieron que ir a Babel. Pero después vino otros, ya vino, como dijimos recién, una época de Césares, este César que era muy malo. Pero resulta que ahora asume otro César, que resulta que este también es bueno. Se llamaba Diocleciano, el César Diocleciano. Incluso está el palacio de él en una isla en Splitz, una isla muy famosa, que van los barcos. En Croacia, exactamente. Ahí está el palacio de Diocleciano. En el año 284 asumió este César como emperador de Roma. En ese momento ya el cristianismo ya se empezó a difundir. Todavía no era oficial. Se hizo hasta el año 313 con otro emperador que se llamaba... ahora les digo. Bueno, Constantino el Grande. Pero este César Diocleciano empezó a perseguir al cristianismo. El cristianismo ya estaba muy difundido, incluso en la tierra de Israel. Estaba muy difundido el cristianismo. Y él empieza a perseguir ferozmente a los cristianos, pero a los judíos los deja cumplir con su religión en total libertad. O sea, él contra los cristianos. Bajo este emperador volvieron a reinar años de paz en Israel. ¿Qué pasó? No sé, así tenía la mentalidad, él era bueno. Este César también era muy amigo de un rabino en esa época, Rabbi Abahu se llamaba, que vivía en Cesarea. Cesarea era una ciudad de los romanos, pero también había casas de los judíos. En esa época el cristianismo empezaba a crecer, empezaba a expandirse tremendamente entre la población, que con la política de ganar más adeptos a una nueva religión, algún día vamos a hacer una clase de puro cristianismo, cómo salió, cómo surgió, por qué. Pero ellos querían ganar adeptos a una nueva religión, eran paganos que los tenían que acercar, entonces daban muchas facilidades para seguir conservando varias de sus costumbres paganas, por ejemplo, todo lo que es la Navidad, todo lo que era las Saturnalias, son fiestas paganas que se transformaron entonces les abrían las puertas a los paganos para que puedan venir y convertirse. No, pero mira, ¿cómo me voy a convertir? Si me toca hacer Brit Milá, no hace falta Brit Milá. Ser circuncidado de corazón ya es bueno. Pero tengo que cumplir el sábado, es muy difícil. No hace falta cumplir el sábado, tranquilo, puedes hacer las cosas tranquilamente. Bueno, pero tengo que comer comida kosher, es muy difícil. Entonces les abrían todas las oportunidades para ganar adeptos. Cuenta el Talmud en Baba Mesía, en el Tratado de Baba Mesía, página 84, que la belleza que tenía ese rabino, Rabbi Abu, era un reflejo de Jacob Avinu. O sea, tenía como que la cara de Jacob Avinu. Nosotros no sabemos, pero así cuenta el Talmud. Y cuenta que él era muy querido y respetado por las autoridades romanas. Cuando llegaba este rabino, Rabbi Abu, muy grande, de la época de los Emoraim, ya no era de los Tanaim, de la época ya de los que explicaban la Mishnah. Cuando llegaba a Cesarea, y estaba en ese momento el emperador Diocleciano, toda la servidumbre salía a recibirlo con cantos y con música. Era tan importante que todo el mundo salía a recibirlo. Así también cuenta que él había aprovechado su influencia para ayudar al pueblo judío, Rabbi Abahu. Él era un prominente darshan, orador, un orador impresionante. Él siempre era muy famoso por hacer debates contra los cristianos. Como en ese momento el cristianismo se estaba levantando muy fuerte y él era el encargado de debatir el cristianismo en contra de lo que es la doctrina cristiana. Y él decía, y siempre él demostraba y decía, que Hashem, Dios, no tiene ni un hijo, ni un padre, no tiene hermanos. Ani Rishon, Beani Aharón, como dice, yo soy el primero, yo soy el último. No hay otro, no hay hijo, padre, espíritu, nada. Él peleaba contra eso. Cuenta el Talmud en Avodah Zará, en el Tratado de Avodah Zará, en la página 44, que como él era un crítico de los minim, en el Talmud, después hubo censura, entonces tuvieron que cambiar el nombre de Goim o Nohrim y le pusieron minim. Por eso en la Midá, la minim era manshinim,
se refiere a los cristianos de esa época que iban y acusaban a los judíos. Nada más que no pusieron cristianos, pusieron minim. Minim es como extranjeros, o sea. Entonces, él les discutía y generalmente los vencía en los debates. Así cuenta ahí también en ese tratado de Avodat Zará, en la página 28, en el Rashi, ahí dice que cuenta que en ese momento los goim, los gentiles, estaban planeando asesinarlo, porque ya no podían contra Rabbi Abau, no había manera. Al final él se salvó que lo maten, no lo mataron. Este César Diocleciano, que era muy amigo de él, en el año 305, después de haber gobernado 20 años, abandona el poder y se fue a una mansión que se había construido ahí en la isla, en Croacia, en Split, que hasta hoy en día se puede visitar, es un lugar de paseo, y ahí se fue, abdicó. Pero ahora, en el año 306, el 25 de julio de 306, asume un nuevo emperador que se llamaba Constantino. Este emperador Constantino fue el que vio que el cristianismo estaba cada vez más y más fuerte. Entonces, él, mediante un edicto, se llamaba el Edicto de Milán, Constantino legalizó la religión cristiana para Roma. Roma, hasta ese momento, el Imperio Romano era pagano. ¿Qué es pagano? Pagano quiere decir que tienen todos los dioses habidos y por haber. Bueno, se dieron cuenta que no tenía sentido, se dieron cuenta que ya el mundo había cambiado, no tenía sentido, no estábamos todavía en la época prehistórica. Entonces había que tener un dios. Los judíos, muchos también, se convertían al judaísmo. Nerón, como dijimos, su nieto fue Rabbi Meir Balanés. Jajamín muy grandes se iban convirtiendo, pero los perseguían. Unkelos Aguer, que era Unkelos, era el sobrino de Adriano, del César Adriano, que se convirtió. Entonces necesitaban ver, pero bueno, entonces necesitaban ser de un solo Dios. Entonces, monoteístas. O el judaísmo, todavía no había nacido el islamismo, o el judaísmo o el cristianismo. Entonces, legalizó, mediante un edicto de Milán, entonces legalizó la religión cristiana, y en el año 323, el emperador romano Constantino, que en Roma todavía está el arco de Constantino, él declaró en un concilio, se llama el Concilio de Nicea, a la cristiandad como la religión oficial del Imperio Romano. No todos aceptaron, pero de a poco se fueron convirtiendo. Empezó un país, empezó Roma, después siguieron los alemanes, más adelante los franceses, más adelante los españoles. Se fueron adaptando a eso, pero ellos no eran cristianos. Sí. ¿Hace cuánto tiempo había muerto Yeshua? No, ya estamos hablando hace 230 años, 250 años. Ya. No, más todavía, casi 270 años. La extensión la hicieron todos los... No la hizo él, la hizo un alumno de él. No, San Judas era alumno de él, era Saúl de Tarso. Él era uno de los él fue el que expandió todo el cristianismo. No sé, si hoy en día Jesús se levanta y ve lo que es, se muere al momento. ¿No? Sí. Después algún día vamos a explicar. Pero eso, él es San Pedro, es otro. Pero San Pablo fue el que causó toda la religión cristiana. ¿Quién? ¿De San Pablo o Jesús? ¿O este? Estamos hablando que fue 65 años después de que murió Jesús. ¿Y estos 300 qué? Estos 300 más adelante, mucho más adelante. ¿311? 313 y después en el 323 lo hizo ya oficial. Que le gana la cantidad de gente. Al emperador le gana la cantidad de gente. Exactamente. Y para no tener problemas se convierte al cristianismo. Lo oficializa. Dice que tuvo una guerra, había una cruz ahí que estaba refulgiendo con fuego, entonces ganó la guerra, entonces ya. Bueno, entonces un día vamos a hablar de eso. Como consecuencia entonces, el cristianismo que había crecido hasta ahora modestamente, ya se convirtió en una religión, la religión dominante del mundo. Empezaron rápidamente las persecuciones contra los judíos. ¿Por qué? Porque el nuevo credo, la nueva religión, no dejaba lugar a otras creencias. Hay que saber una cosa muy importante. Para el judaísmo, si una persona no es judía, puede tener olam haba, porque cumpliendo las mismas, portándose bien, actuando bien, es más, cuando uno viene a convertirse, le decimos, ¿para qué te quieres convertir? Y cumplir todas las misbot de la Torah. Si mejor cumples 7 misbot y tienes el olam haba también. ¿Para qué necesitas convertirte? Tú puedes acceder. O sea, para el judaísmo, el que la persona no sea judía, también es bueno y también va a tener olam haba y también va a tener Gan Eden. Para el cristianismo, el que no es cristiano, va al infierno.
Para el islamismo, el que no es musulmán va al infierno. O sea, o eso o nada. Para el judaísmo no. El judaísmo, tú eres judío, pero tú no eres judío, también puedes tener Olam Haba. Cumple con las misbot de veneno, haz la Sheva misbot y vas a tener Olam Haba, vas a tener Gan Eden. Nosotros no hacemos proselitismo, ellos sí. No hacemos, claro, pero justamente, nosotros no hacemos proselitismo, pero ellos, el que no es de su bando, entonces va al infierno directamente. O sea, o eres cristiano o te vas al infierno, o eres musulmán o te vas al infierno. Israel no es así. A Israel es justamente al revés. Pero este Constantino el Grande se lo llamó, fue el primer emperador cristiano y esto fue esencial en la expansión de la religión, de esta religión cristiana. Porque en ese momento el judío era el culto, entonces el cristiano no era el culto. Entonces, debatir contra un judío no había manera de debatir contra un judío, ni con un niño. Los niños judíos iban al Kitab, iban a la escuela desde los 3, 4 años, cosa que en todos los demás pueblos no existía eso. Eso lo habían puesto ya en la época del primer Bet HaMikdash, del segundo Bet HaMikdash. Rabbi Yoshua ben Gamla, él había puesto la escuela, fue el primer maestro que obligó a levantar escuelas. Entonces, la religión judía fue declarada como un culto sacrílego de un pueblo condenado. Así se llama. Bueno, las dos religiones no estaban tan separadas. Entonces, los padres de la iglesia veían un peligro que los nuevos cristianos ahora puedan caer en ese influjo judío. Tenían miedo. Entonces empezaron a separar. Antes Pesach siempre caía igualito que Pascua, la Pascua que Pesach, entonces empezaron a cambiarla en el primer domingo que sigue a la luna llena del mes de primavera. Bueno, los cristianos también puso muchas doctrinas antisemitas para que quitarle las ganas a los que se querían convertir al judaísmo. Y entonces todo esto fue consecuencia y por eso estas persecuciones, en base a todo esto que había sucedido, no se completó el Talmud, porque en Israel era la época también, una época cristiana, que hasta hoy en día van encontrando muchas cosas cristianas, que era una época de dominio cristiano. Los judíos no estaban dominados por los romanos como que no tenían tanto dominio, entonces los cristianos empezaron a crecer, y así después de este emperador, asume su hijo que se llama Constancio, que también fue el segundo emperador cristiano, y él también prohíbe la circuncisión en Israel y en todos los lugares. O sea, ya empezaron ahora a poner presión. Y en esa época también, una época durísima para los judíos que todavía habitaban en Israel. ¿Él es otro Constantino? Él es Constantino el Grande y su hijo, Constancio, su hijo Constancio. Entonces, él, por lo tanto, uno de los últimos rabinos que quedaban, Rabbi Yehuda Nesiá, ¿sí? Hijo de Rabbi Yehuda Nesiá, se llamaba Hillel II, viendo el destino que ya le esperaba a los judíos, él desarrolla un calendario, que es el calendario que hasta hoy en día usamos. Antes no había calendario, era por la luna, venían los testigos y decían, él desarrolla, y es un calendario que lo hizo hasta el año 6000, desde ese momento, sabiendo todo. Imagínense, para hacer un calendario así impresionante, no había computadora, no había nada. Y él, sabiendo que ya iban a la diáspora, los judíos, ya no. Esa fue una decisión de Hillel Asheni, Hillel el segundo, que significó el primer paso hacia la descentralización. Antes era todo administrado desde Israel, ya cada uno ahora son comunidades independientes. Este muere también y después sube un nuevo emperador, Juliano. Este Juliano, los cristianos hasta hoy en día busquen donde sea, le dicen Juliano el Apóstata. ¿Por qué lo llamaron Juliano el Apóstata? Porque este emperador quería anular todo lo que habían puesto y quería anular el cristianismo y quería volver al paganismo anterior. Entonces él fue un perseguidor de la religión cristiana, no de la religión judía. Y fue un amante de la religión judía, pero era un perseguidor de la religión cristiana. Él decidió detener toda la expansión del cristianismo. Por eso lo llaman Juliano el Apóstata. Y a todas las demás religiones les aseguró la libertad, pero al cristianismo no. Él, ¿qué hizo? Envió emisarios a los judíos a Israel para transmitirles que que él les permitía que vuelvan a construir el Bet HaMikdash por tercera vez. Y no solamente eso, sino que toda la reconstrucción estaría por su cuenta. Ustedes no tienen que poner un centavo. Nada más denme los planos, díganme cómo hacer, y yo les reconstruyo todo el Bet HaMikdash. Este bondadoso emperador, así como él había prometido, comenzó a enviar material desde Roma. Comenzó a enviar material, comenzó
a enviar gente para trabajar. Ni siquiera ustedes van a tener que trabajar. Yo pongo empleados, yo pongo trabajadores, yo pongo esclavos. Ustedes nada más díganme cómo lo hago, diríjanme y yo hago todo. Miles de obreros empezaron con el retiro de las pesadas piedras que habían. ¿Por qué? Destruyen el primer Bet HaMikdash. Todas esas piedras se quedan. Cuando van a construir el segundo, ustedes ¿con qué van a levantar esas piedras pesadísimas de toneladas y toneladas? Entonces no levanta. ¿Qué hicieron? Pusieron una base arriba y así construyen el segundo Bet HaMikdash. Cuando se destruye el segundo Bet HaMikdash, te caen las piedras también. Ustedes van a ver en el cote, asómense abajo en las rejas, van a ver que sigue todo para abajo, incluso en las megarot, en las cuevas, hay como 12 metros para abajo. ¿Por qué? Más de 12 metros. Porque verdaderamente era ahí abajo el Bet HaMikdash. Todo esto una pared, lo que vemos en la pared era lo último de la pared, pero la pared todo para abajo. Entonces, cuando destruían el Bet HaMikdash, las piedras, el que volvía a construir ponía un cemento, ponía una base y ya construía arriba. ¿Cómo voy a sacar esas piedras? Imposible. Entonces, miles de obreros empezaron con el retiro de esas pesadas piedras, pero en el momento de comenzar con la remoción, salieron unas llamas muy fuertes que estaban como que aprisionadas adentro de unos gases, aparentemente, y quemaron a muchos trabajadores, como un fuego que estaba ahí abajo aprisionado de hace muchos años. El pueblo interpretó como una advertencia de Dios que todavía no era el momento de construir el tercer Bet HaMikdash. Y le dijeron a él que no podemos construirlo y que y aceptó y no se terminó, no se empezó a construir, se estaban empezando a construir. Bueno, a los pocos años era un emperador muy bueno, pero fue asesinado por un propio soldado en el año 363. Después asumen ya los emperadores otra vez. Teodosio, que era un emperador malo, pusieron muchos decretos contra el pueblo judío, y así en el año 476 cae Roma, se acabó el imperio romano, ya fueron atacados por los vándalos. Incluso en esta foto que ven acá, vean cómo se están robando la menorá que tenían los romanos en el tiempo de Titus, se la llevan los vándalos. Hay quien no saben hacia dónde, si la fundieron, hay quien dice que se cayó en el río Tíber y ahí se quedó, hay quien dice que se la llevaron, desapareció, la fundieron y nunca más se supo dónde está la menorá. El Bet HaMikdash, la que habían robado en tiempos del segundo Bet HaMikdash, cuando destruyeron Titus, que se llevó la menorá, que está en el arco de Titus, se la llevaron ahí, pero después de tiempo se llevaron todos los objetos que había en el Bet HaMikdash. ¿Era el mismo pueblo? ¿Cómo? Era el mismo pueblo contra... Los vándalos que eran como alemanes, los vándalos eran de los germanos, todavía no era un pueblo como alemán, pero eran que pelearon y acabaron con el pueblo romano. Luego siguen los romanos ya católicos, ya como cristianos, que son los bizantinos. Pero eso después vamos a verlo después. Con la invasión del cristianismo en Israel, el país se llenó de iglesias. Y por orden de un emperador, se llamaba Teodosio II, desaparecen el patriarcado a Rabban Gamliel, el hijo de Viudá Nesiyá. Era el último de los descendientes, era Rabban Gamliel, se llamaba otro Rabban Gamliel, el cuarto, o el quinto. Lo quitan, se acabó, no hay más patriarcado, no hay más Israel, ya no hay más rabino en Israel que pueda dirigir. Luego de 20 años ya fallece y no tiene descendencia. Y ahí se suprime en el año 429 todo el patriarcado judío, y con esto se acaba prácticamente el judaísmo en Israel. Ya siguió en Babel. El judaísmo en Israel ya no hay más nada. Babel se levanta y asume la dirección espiritual de Israel. ¿Quién es ahora el que lleva esa dirección espiritual? Es Babel. Pero como todo siempre llega a su fin, como dijimos en el año 476, el imperio romano deja de existir. Pero ya vamos a terminar ahora en unos minutos. ¿Qué sucedía mientras en Babel? ¿Qué pasaba en Babel? Ahora vamos a Babel. Después de que se completó la Mishnah, yo le estaba mostrando, ¿le estaba mostrando antes las menorás? Sí. ¿Estaba esta imagen? Sí. Sí, ok. Después de que se completó la Mishnah, como consecuencia, dijimos, de la inestabilidad que había, todo siguió, se trasladaron a Babilonia. Había grandes rabinos, alumnos de Rabbi Yehuda Nesiyá, que fueron allá y empezaron a impartir. Rab y Shemuel, se llamaba Rab, era Rabá Arijá, le decían muy alto, y Shemuel, como dijimos, Yarjinaí, le decían, él era doctor. También este Shemuel era astrónomo, era un experto en astronomía. Él decía, algo impresionante, hoy en día con todos los aparatos recién podemos ver todo, pero él decía
que los caminos del cielo, los astros, toda la astrología, todas las galaxias, todo lo que existe en el cielo, son para mí conocidos como la calle de mi barrio, en Neardea. O sea, yo, así como conozco la calle de mi colonia, así conozco todo lo que existe en la Vía Láctea, en el cielo, todo. Él sabía todo, las cantidades de estrellas, todo. Era impresionante lo que sabía Shemuel. Él se instaló en una ciudad en Babel, se llamaba Neardea, una ciudad, la cual esa yeshiva se mantuvo durante una generación y después se cerró. Pero había otro, el Rab que decía, él dirigió otra yeshiva en la ciudad de Sura, también en Babel, y esa yeshiva se mantuvo durante 800 años. O sea, abrieron la yeshiva esa de los Emoraim, y no se cerró sino hasta 800 años después. Vamos a ver cuando se termina todo lo que es el imperio de Babel y todo lo que es la vida de judía en Babel, y pasa a España. Neardea era una ciudad, había muchos ricos, ahí dirigía Shemuel. Pumbedita era más al sur, había otra yeshiva. Sura, eran más pobres, en la ciudad de Sura, era el líder, como dijimos, Rab. Había otra ciudad que se llamaba Mejusa, que era el líder, se llamaba Rab Nachman Bar Yaakov, era el líder de ahí. Se levanta el judaísmo de Babel en el año 420. Esto es lo que yo le decía, esta piedra que encontraron grabada. Vean acá los alumnos, si lo pueden ver, acá, allá, en todo, cómo venían a escuchar Torah, que trabajaban todo el año y 2 veces por año venían a escuchar, vamos a ver ahora, Torah. En el año 420 se levanta el judaísmo un rey, con el rey se llama el rey Yesgeret, era un rey muy bueno, Yesgeret II, era muy amigo de un rabino, se llamaba Rabuna. A su vez fue muy tolerante con los judíos. Una vez, en una de las reuniones, lo agarró a Rabuna y le dijo, mientras le acomodaba el cinturón, le dijo, pues lo tenía mal acomodado, dijo, ustedes son un pueblo de sacerdotes y una raza sagrada. O sea, esta era la forma de dirigirse, por eso la Torah iba creciendo en Babel. 2 veces al año, en el mes de Adar y en el mes de Elul, venían los judíos que aprovechaban esos meses porque no trabajaban la tierra. Antes la gente se dedicaba al campo. Entonces esos meses eran los meses que tenían que dejar la tierra, no se cosechaban. Y venían y se enseñaba, se llamaba Yarje Kalá. En Elul y en Adar venían la gente que trabajaban durante todo el año, venían a estudiar Torah. Y se juntaban, eso se llama Yarje Kalá, venían en ese momento, cuentan en Ketubot, en el tratado de Ketubot, que era tanta la gente que se reunía en esos meses a estudiar Torah, que cuando acababan la clase, y todos se ponían de pie, estudiaban, no había manera, no había un salón para estudiar porque era tanta gente, estudiaban en el campo. Dice que cuando se levantaban se formaba una nube de polvo tan grande que se tapaba casi el sol, o sea, levantaba de tanta gente que estudiaba ahí. A diferencia del dominio romano en Israel, en Babilonia los gobernantes le permitían a los judíos tener autonomía propia. ¿Qué es autonomía propia? Tu Bet Knesset, tu Keilah, tú manejas todo, tú pagas los impuestos. Había también un líder político, aparte del rabino, un líder político que era el que estaba con el que interactuaba con los reyes, se llamaba el Resh Galuta. El Resh Galuta era el Resh de la Golá, el líder del rabino, que tenía mucho poder, tanto político como judicial. Bueno, en una ocasión, tenían un rabino, que era el rabino, y otro que era el representante ante el pueblo, ¿Está diciendo cómo se llama ahorita? No. Resh Galuta. No dije no, hubo varios. Era el Resh Galuta, se llamaba uno el rabino y uno el Resh Galuta. ¿Sí? Había los más conocidos en Moraín fueron Abayé y Rabá. Ellos vivieron en el año 350. Desde la época, o sea, todavía el dominio en Israel se acabó justamente con estos jajamín grandes, Abayé y Rabá, que ya a partir de ahí empieza toda la Torah. O sea, el centro de la Torah del mundo, donde salían todas las leyes y donde decían qué se podía, donde mandaban a preguntar, rabino, ¿qué tengo que hacer? Era Babel. Ahí Babilonia era lo que era Irak. Ellos, una vez, cuenta el Talmud en Shabbat, página 88, que era tanta la concentración que tenía este Jajam Rabá, que al estudiar a veces se sentaba sobre sus dedos, y estos de tanta presión que hacían, le sangraban y él no se daba cuenta de tan profunda concentración. Las opiniones de estos jajamim, Abayé y Rabá, están en todo el Talmud. Estos grandes jajamim de Emoraim, Abayé y Rabá. Hubo otro rabino muy importante, se llama Rapapá, que tuvo 10 hijos y él era muy rico.
Él decía que si una persona quiere ser rica, que se dedique a fabricar cerveza. Bueno, ya lo vemos en todos los países, ¿no? Los cerveceros son los más ricos, él también era. Bueno, ese fue una vez más que Dios otorgó un periodo de tranquilidad y de sosiego, que ahí pudieron completar el Talmud Bavli, y ahí empezaron a escribir el Talmud Bavli. Dicen los Jajamín, ¿quién escribió el Talmud Bavli? Rabashi. Desde los tiempos de Rebbi Benassi hasta Rabashi, no encontramos la Torá y la grandeza juntas en una sola persona. Lo que era Rabashi, el que escribió todo el Talmud. Rebbi, acuérdense que había escribido Rebbi Benassi la Mishnah, y él escribió el Talmud. En el año 426 fallece Rebbi Benassi. Fallece Rabashi, que fue el que escribió todo el Talmud. Su alumno y su compañero Rabiná lo terminó de completar en el año 499. Y ahí se termina y se concluye todo el Talmud, que después fue también, por ejemplo, acá lo ven en árabe también, el Talmud Bavli en árabe. ¿Sí? Y ahí se termina y se concluye, y ahí empieza otra vez presiones. Sube un nuevo rey, se llamaba el rey Peroz, y ese rey pertenecía a una religión, la religión Zaratustra o Zoroastro, una religión que adoraban el fuego. Hasta hoy en día existe esa religión, eran adoradores del fuego, y su dios se llamaba Ahura Mazda, así como el coche Mazda, así era el nombre de su dios. Este nuevo rey trajo tragedias al pueblo judío, abolió por decreto el cumplimiento del día Shabbat bajo pena de muerte, y ordenó que se cerraran las yeshivot. Mandó a matar a 3 grandes jajamim, Rav Huna, Amimar y Rav Mesharsha. Los judíos entonces empezaron a huir, ahí se empezaron a huir. ¿A dónde huyeron muchos judíos? Estamos hablando del año 500. Muchos se instalan en la península arábica, en Arabia, donde más adelante van a ser, dentro del barrio judío, un personaje que se llama Muhammad. Ahí grandes tribus de Yudín que se fueron, llegaron hasta la India y también hasta la China. Judíos que se fueron esparciendo de Babel y llegan hasta esos lugares. Con la muerte de Rabina, que es Rabina II, que es el hijo de Rabuna, que fue en el año 499, ahí se considera el final de la era talmúdica. O sea, se acabó de escribir todo el Talmud, que es una explicación a la Mishnah, que es toda la explicación oral para poder entender la Torá. Y ahí ya no se hicieron más adiciones al Talmud, no se discutió más. Llegó una nueva época que vamos a hablar la semana que viene, la época de los Saboraim y Geonim. Ya era una época de Sebarot. Saboraim quiere decir Sebarot, entender, analizar, pero ya no agregar, y ya no agregar algunas cosas. Y ellos, 499, 500, a partir del año 500, y ahí hasta el final de desde ahí hasta hoy en día, la autoridad rabínica central era la que emitían los decretos en Babel, y después ya se fue esparciendo, y estos lugares, o sea, todo lo que dictaminaban bajo lo que es la Gemara, de la Gemara, del Talmud, luego sale las Halajot, las leyes. Todo el libro que tenemos en Shulchan Aruch sale de toda la Gemara, es una compilación de toda la Gemara, de cómo son las leyes, y esto es para entender cómo se fue dando. Ahora empieza otra época, la época de analizar todo esto, la Gemara, y luego la época de los Rishonim, que empieza a analizar, vamos a ver la época de los Geonim, pero con esto se concluye en el año 499 toda la escritura del Talmud Bavli. El Talmud de Yerushalmi 150 años antes se había escrito, pero ese Talmud prácticamente casi no hay en las yeshivot, y no se utiliza, o gente que lo quiere estudiar, está más difícil, es otro tipo de arameo, pero el más utilizado es el Talmud Bavli, el más conocido, en el que se sacan todas las leyes que explican cómo se cumple la Torá, como dijimos antes. Esta es la historia para entender lo que es la Torá oral, que se tuvo que escribir, porque si no se iba a perder todo. Hasta acá llegamos hoy. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a seguir con la historia impresionante de los Geonim. Fue una historia increíble todo lo que pasó con los Geonim, que son los grandes jajamín, desde el año 500 más o menos hasta el año 1000. Cómo fue surgiendo todo esto, la Torá, todo siempre en Babel, y después se empieza porque hasta ahora no había Ashkenazim, Sefaradim, nada, no había, era toda una sola cosa. ¿Dónde sale el Ashkenazí? ¿Dónde sale el Sefaradí? Vamos a ver todo eso a partir de la semana que viene.